la quinta africana, balla, viva la quinta africana, balla, que sea cubierta de gloria, Emanuela, Emanuela, que sea cubierta de gloria, Emanuela, Emanuela. Haciendo uso de metraxe atopau en noticiarios documentales y ficciones y con la música de la Dómina como filo conductor, el filme y un averamiento a la Guerra de España. Armamento musical es un documental que cuenta la historia de la guerra civil desde un punto de vista un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver habitualmente como espectadores. Digamos que la idea del documental surgió en 2021 cuando terminé La inocencia interrumpida, que era un documental que hablaba pues, sobre la historia de la guerra también, pero desde el punto de vista de los 4.000 niños y niñas que tuvieron que ser evacuados a Southampton, en Reino Unido. Y fue lo que hizo que surgiese el germen y la idea de hacer este documental, ¿no? Porque me permitió experimentar con una serie de juegos audiovisuales que acabaron convirtiéndose en la idea de lo que es armamento musical, algo que hace que el espectador sea quien, a base de la música y los colores que vemos en pantalla, quien vaya discerniendo todo lo que va ocurriendo al tiempo que se les va contando. Como es lógico, todas estas canciones exaltaban el ánimo de las tropas, convirtiéndose en himnos esenciales para intentar despertar al héroe que algún soldado podía llevar dentro. Lo curioso es que estas canciones llegaban a España desde todas las partes del mundo. Llegaban desde Alemania, Francia, la Unión Soviética, Italia o Estados Unidos, conformando un popurrí de mensajes que bien podían tratarse de temas de guerra recién nacidos o simples híbridos de sones antiguos. Digamos que toda la película está construida a base de imágenes de archivo, pero tratadas con distintos colores, ¿no? Es, como decía, algo que diferencia un poco cada una de las etapas del conflicto que vamos viendo a lo largo de la peli y sobre todo sustentado, como decía, también en la música, que no solamente trata sobre temas que había por aquel entonces de moda y que en muchos casos han perdurado hasta la actualidad y muchas veces los hemos escuchado y a lo mejor no habíamos reparado en lo que llegaban a significar algunas canciones como El día que nací yo, por ejemplo, y muchos otros títulos que vamos viendo y nos va haciendo bueno, pues, entender mejor algunas de las imágenes que vamos encontrando a lo largo del documental y sobre todo pues, encontrando también cómo esos colores afectan a lo que nos están contando. Algunas de estas canciones ya las tenía muy claras desde la idea del anterior documental porque bueno, eso fue un proceso muy largo también para construir aquella historia y me dio pues, gran parte del material de archivo que necesitaba para construir este, ¿no? Entonces hay cosas muy curiosas que me llaman la atención, no solamente de canciones interesantes de aquella época como la que ya mencionaba, sino como otras que a lo mejor nos llegaban desde fuera de España también, que es algo que me parece muy interesante, ¿no? Desde canciones de Paul Robeson, que siempre fue alguien que bueno, apoyó mucho a la República e hizo canciones incluso para apoyar a la resistencia de Madrid en aquella época, o artistas como Pete Seeger, que poco después hizo canciones además en tono satírico, hablando sobre algunos de los bandos, me parecía muy interesantes de añadir en el documental. Y también para acompañar a todas estas imágenes se incluyen canciones o incluso digamos himnos casi de cada uno de los bandos, tanto para espolear los ánimos de sus milicianos como para desanimar a los rivales, ¿no? Y creo que todo esto era muy interesante para acompañar también a imágenes que muchas veces ya no sabemos de memoria porque son muy conocidas, pero que con el peso de la música yo creo que ganan mucha más fuerza todavía. No tenemos ni aviones, ni tanques, ni cañones, ay, Manuela. No tenemos ni aviones, ni tanques, ni cañones, ay, Manuela.
aunque la mayor parte del metraje se basa en documentales clásicos o en noticiarios que llegaban por entonces para ir explicando lo que iba ocurriendo en el conflicto, me parecía muy interesante también, ya que es un documental musical, hablar de la parte musical del cine que llegaba a España, ¿no? Porque está claro que en aquella época la gente también necesitaba pues evadirse un poco, por decirlo de alguna manera, y pues no solamente nos llegaban grandes clásicos de Hollywood como Sombrero de Copa o se mantenían en cartelera, sino que desde España también en España también se producían películas que para mí resulta muy interesante incluirlas en el documental porque organizaciones como la CNT producía películas como Nuestro culpable, que son títulos además que llama la atención, que ya han perdurado hasta nuestros días, por un lado, y por otro que eran tan adelantados a su tiempo a nivel visual y sobre todo argumental lo que contaban, que me parece algo que había que rescatar sí o sí e incluirlo en el documental.